Carlos Martínez Azad, bienvenido a los Despachos del Poder. Gracias por estar aquí contigo. Siempre la comunidad académica debe tener una referencia tuya a través de los grados que has ocupado ahí, de los cargos, asimismo de los libros que has publicado. Pero para un primer televidente, por favor, dinos quién eres en pocas palabras, Carlos. Bueno, en pocas palabras, soy un investigador que ha vivido para la UNAM prácticamente toda su vida, porque entré a trabajar a la UNAM al mismo tiempo que era estudiante, o sea que estoy ahí desde los 18 años hasta ahora, ¿no? Pasando por todos los cargos posibles, por todas las posiciones posibles como profesor, investigador, hasta convertirme recientemente en investigador emérito. Así es que, pues, se dice rápido, pero son más de 50 años. Más de 50 años. Pero ahora lo que nos trae es, yo creo que una de tus más grandes pasiones, el cine. La publicación de tu nuevo libro, de tu más reciente libro, Libaneses en el cine mexicano. No es la primera vez que tú tienes un acercamiento con el séptimo arte, vinculado con México. No, previamente había escrito La Ciudad de México que el cine nos dejó, que es cómo se va viendo la Ciudad de México a través de los cambios que ha experimentado en la pantalla grande y en cómo se veían las calles, las plazas públicas, todo esto que pues ahora un poco vuelve a estar de moda con Roma, ¿no? Que se ve la ciudad, salvo que el problema nada más es que Roma recrea un momento ya pasado y en general yo para ese libro tuve que basarme en las películas que fueron filmadas en el año preciso al que hacían referencia. Este libro que nos presentas, Carlos Martínez Azad, Libaneses en el cine mexicano, ¿qué pretende? Bueno, pretende primero mostrar el gran interés que tuvo esa colectividad, los descendientes de los libaneses en México, por involucrarse con el cine, hacer negocios en el cine y desarrollar también muchas de sus capacidades o atributos artísticos. Claro. Desde Miguel Zacarías, que es el gran pionero, que es el descubridor de María Félix en El Peñón de las Ánimas, un estelar impresionante con Jorge Negrete que coloca a la doña en el pedestal que va a mantener ya durante toda su carrera. Pero junto a él comienzan a aparecer otros personajes, Antonio Badú, que va a filmar una cantidad de películas cuyo nombre no es ese su verdadero nombre. Cambiaron mucho los nombres. Claro. Mauricio Garcés, que en realidad era Mauricio Férez Yazbek, alguien también muy, muy conocido. Y bueno, creo que lo que se ve en este libro es que son decenas las personas de origen libanés que se involucraron en el cine, productores, claro, directores, como René Cardona, que es Zacarías también, Jiménez Mabarak en la música. Y además, Carlos, veo Viruta y Capulina. De distintas generaciones, por supuesto. Mira, por ejemplo, aquí en el índice vemos a Salma Hayek, sí, una actriz que además también tuvo una relevancia. Que ella sería como tercera generación. Claro. Y ahora ya está la cuarta aquí encima, porque ya tenemos a Mauricio Curi, que es protagónico en la Cristiada. Sí. Y por ahí ya andan los hijos de los Bichir, que también serían parte de la tercera generación. El propio José María Jaspic, sí, Bruno y Demián Bichir. Y bueno, digamos que estos son de algunos de los... María Sorté, que de pronto sí, como que estuviera ahí más encasillada en el lado de las telenovelas. Claro. Y sin embargo en el cine filmó varias películas. Filmó con el Indio Fernández, claro, para empezar. Y bueno, ha tenido también un paso en el cine. Filma con Cantinflas. El epílogo cinematográfico de Cantinflas es con María Sorté. Carlos, ¿el cine mexicano responde a intereses de los políticos en turno? No creo que haya una relación tan directa. Sería largo poder explicar este vínculo. Fíjate que uno de los casos que menos se han trabajado y que resultan muy interesantes es el de Lázaro Cárdenas, de presidente, que él establece un departamento de publicidad y donde es de los gobiernos que curiosamente tiene mayor
control sobre la producción cinematográfica, contrariamente a la idea que uno tiene del cardenismo. Cuando ya se entra mucho más a lo que fue el régimen, va encontrando uno otras cuestiones. Entonces tenemos situaciones en ese momento como la filmación de Allá en el Rancho Grande, Vámonos con Pancho Villa, películas también muy reconocidas, Fernando de Fuentes, y donde el gobierno no podríamos decir que ejerciera una censura, sino simplemente había reglas y controles para incluso la filmación, ¿no? ¿En qué época se gestó mucho más esa censura, si le podemos decir así? Bueno, sí, quiero aclarar que no es exactamente la censura, porque la censura así clásica, pues ha sido La sombra del caudillo, y es en una época ya reciente, ¿no? De Azordaz, Echeverría, etcétera, Claro. por ahí. Pero en estos momentos los controles son muy fuertes sobre lo que se filma y la autorización de ciertas historias, incluso de ciertos pasajes. Entonces, por ejemplo, con Cárdenas se pide que se eliminen varias escenas de militares. Si los militares preferían, o no sé si el gobierno, eso también queda un poco siempre como ambiguo, si el gobierno o qué, pero las escenas donde había un poco de crítica al militar no se permitían exhibir. Por el contrario, ¿cuál es el momento en la historia del cine mexicano donde digamos que ya por primera vez nos soltamos la trenza, como se dice? Wow, eso es un poco más complicado. Mira, yo creo que uno de los momentos importantes en términos, eso sí, de censura, es cuando se deja de atender a lo que indica la Liga de la Decencia, que tiene una plataforma de crítica de las películas que se exhibe en todas las parroquias e iglesias de México, donde clasifican las películas de acuerdo a lo que se puede ver y a lo que no se puede ver. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. De la segunda. De la Incluso segunda. de la Esto segunda. llega hasta los años 60, ¿no? Y es el proceso ya de secularización de la sociedad la que va cada vez evitando más, o no es evitando, va haciendo caso omiso de esa censura. Pero, por ejemplo, yo tengo el libro de toda la clasificación de las películas y te sorprende, ninguna película de Pedro Infante era aceptada por la Iglesia. Ninguna. No era recomendable ninguna. Dolores del Río, prácticamente todas, no hubiéramos podido ver Qué prácticamente barbaridad. nada de Dolores del Río. De María Félix no se diga, ¿no? De María Félix, cuando la diosa arrodillada, es un escándalo el que se provoca en el país y tiene una clasificación así terrible que se llamaba, lo más terrible era fuera de clasificación por inmoral. Entonces, esto también es importante ahora que se habla, por ejemplo, de una cartilla moral, Sí, pues sí, pensar sí. en que la moral, quien lo vigiló fue la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Los curas te pedían que confesaras si habías visto una película prohibida. Y cuando que suena- cuando los curas exhibían películas, te lo digo porque además a mí me tocó ir a alguna película de esas, le cortaban hasta los besos, como en la película Cinema Paradiso. No podías ver los besos de algunos actores, ¿no? Qué interesante. Así es que esa censura Sí, sí. se mantuvo durante mucho tiempo. Y yo creo que cuando esa censura se acaba, es cuando la sociedad ya se manifiesta de manera más clara laica, que laica, tenemos más de 150 años siendo laicos en México, pero a veces como que se nos olvida, porque hay momentos de regreso, ¿no? Todo esto va cambiando, es un cambio cultural muy importante, muy fuerte, en lo que va a ser, pues sí, las últimas 3 décadas del siglo XX, donde ya ese liberalismo se va a mostrar de manera más clara. Creo que ahí también es importante para esto del cine. Pero si tú intentabas ver alguna película que no fuera autorizada para mayores de 21 años, el de la entrada te podía detener y decir, no puede usted entrar a ver esto, ¿no?
a mí, de las pocas veces que me detuvieron, fue a ver el último cuplé de Sara Montiel. Me dijeron que mostrara mi credencial. Yo tenía como 12 años, ¿verdad? Cuando eso. Y dijeron, no, joven, no puede usted entrar. Y te podían en el acceso, ¿no? Así es Libaneses que, en el cine mexicano, ya es un libro que está a la venta. ¿Dónde lo podemos adquirir, bueno, por el Carlos? momento se puede adquirir en la Filmoteca de la UNAM. Sí. La Filmoteca es la productora de este libro, que tuvo algunos apoyos de personas muy estimadas que les interesó el tema y decidieron apoyarlo. Los créditos vienen ahí mismo en los interiores. No, y además vienen unas fotos extraordinarias, casi diría yo de colección. Son fotografías que cubren un periodo de unos 60, 70 años, ¿no? Un libro que cubre pues, prácticamente casi un siglo, en tanto Sí. a las imágenes Sí, que va mostrando de las claro. películas que se Y vieron. mientras no se haga otro libro, digamos, por ejemplo, el de los argentinos en el cine mexicano, que son muchos, o los españoles en el cine mexicano, creo que este es el primer compendio donde se muestra los originarios de una región, en este caso los libaneses, que se involucraron de tantas formas Sí. y de manera tan creativa en el cine mexicano. Me tengo que despedir, Carlos, sin antes preguntarte si hubiera la posibilidad de llevarte alguna película mexicana para el día después del juicio final. ¿Qué película elegirías? Wow, eso, esa es una película muy difícil. Creo que escogería una del Perro Estrada, Los Indolentes. Esa es una, no es de origen, no es libanesa, no tiene que ver con lo libanés, pero es una de las que considero las mejores películas que se han filmado en México. Vamos a tener muy claro a los libaneses en el cine mexicano a partir de este libro que ya está a la venta. Carlos Martínez Assad, muchas gracias por estar en los despachos del poder. Gracias, Alberto, por invitarme y por permitirme compartir esta ciudad con tu público. Hasta pronto.